conferencia del día de hoy de Antonio. Tenemos que hacer un curso de 10 conferencias, Antonio. Solo una jornada de San Bernardo con 10 conferencias tuyas y ya, bueno, acerca del escándalo de la verdad. Nada, gracias. Vamos a seguir aprovechando que estamos en horario y ni yo lo creo. Primera reflexión. Tiene Aristóteles un precioso y muy poco conocido tratado que se llama De los argumentos sofísticos. En el mismo, y simplificando un poco su densidad, el estagirita clasifica a las argucias engañosas o sofismas en dos grandes grupos: los que proceden de la ambigüedad del lenguaje y los que proceden del razonamiento defectuoso. Hemos puesto muchos ejemplos concretos y vigentes de estos tipos de sofismas o de argucias. Incluso, si me perdonan el autorreferencialismo, hasta hay un nivelillo mío que se llama Metodología de Estudio y de Exposición Oral, en donde aparecen algunos de estos ejemplos inspirados en Aristóteles. Solo queremos recordar en epítome un par de cosas. En primer lugar, que la sofística, en todas sus expresiones, le ha declarado una guerra semántica a la verdad. Para vencer en esta guerra, peligrosísima, amenazante, estremecedora, hay que recuperar los significados, las definiciones, los hábitos del pensamiento riguroso y, sobre todo, como decía Jordán Bruno Yenta, hay que recuperar el coraje de rehabilitar la inteligencia. La segunda afirmación que hemos de hacer es que la mayor falacia política en nuestros días es creer que el liberalismo es la antítesis del comunismo, cuando en rigor el liberalismo es el engendrador filosófico, histórico, político del comunismo, algo que han reconocido, entre otros, los mismos Marx, Engels y Lenin. Y lo tercero que hemos de decir es que la mayor y más trágica falacia religiosa en nuestros días es creer que todas las religiones son iguales. Que la mayor falacia política sea perpetrada por el actual gobierno se llama estulticia, pero que la mayor falacia religiosa en nuestros días sea sostenida desde Roma se llama apostasía. Para vencer los sofismas hay que hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo. Hablar sí, sí, no, no, y proclamar la verdad desde los tejados oportuna e inoportunamente. Recordando aquellos versos de Marechal: yo estoy en esta cólera del verbo. Si alguien me desafiara y no conviene, podría demoler una ciudad y construir un templo donde se alzó un garito. Hay en mi corazón una granada sin abrir todavía. Los jinetes del sur vienen a mí. Hay en mi corazón una granada que no rompió su cárcel todavía. Todo lo cual queda sintetizado en aquel proverbio del libro de los Proverbios que repetiremos varias veces y que dice: mi boca profiere la verdad, pues aborrezco los labios impíos. Todos estos sofismas que clasifica Aristóteles tienen un común denominador: son la mentira, constituyen y conforman la mentira y hacen que la mentira crezca
y se nutra. Veamos entonces, y sería nuestra segunda reflexión, ¿cuál es la gravedad de la mentira? En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el Señor nos exhorta: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y Santo Tomás de Aquino, explicando este mandamiento, dice que se puede faltar al mismo de dos maneras: en un proceso o en la conversación corriente. En un proceso, a su vez, de tres modos posibles: acusando falsamente, dando un antitestimonio o testimonio falso y sentenciando injustamente. Acusa falsamente aquel que calumnia, el que difama, el que deshonra, el que se deja llevar por chismes, tarea ingrata y aborrecible que llevan a cabo los medios masivos de comunicación, últimamente llamadas redes sociales. Dan falso testimonio aquellos que señalan homicidios, robos o delitos donde no los hubo, mientras callan los homicidios, robos o delitos genuinamente perpetrados. En la Argentina existió y aún existe una industria de falsos testigos, por culpa de los cuales padecen prisión muchos de aquellos que combatieron al terrorismo marxista. Y sentencia injustamente aquel juez que falla con arbitrariedad, malicia y de acuerdo con su provecho y su lucro personal. Aquel juez que viola tanto la justicia como la equidad, que es la perfección de la justicia, y que utiliza el tribunal para repartir prebendas partidarias y no para dar a cada uno lo suyo. Se ha olvidado el requisito del que hablara Aristóteles para impartir justicia y para ser justos. Dice Aristóteles: se necesitan jueces honestos y probos, que sean justicia viviente, justicia encarnada, justicia viviente, que hablen solo a través de sus sentencias. Se necesitan jueces, diremos nosotros ya en lenguaje cristiano, que cumplan lo que pide el Señor de los ejércitos en el Deuteronomio: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Pero se puede mentir ya no en un proceso, sino en la conversación corriente. Y este pecado engendra 5 clases de hombres viciosos: los detractores, los que gustosamente escuchan a los detractores, los chismosos o susurradores que cuentan cualquier cosa sin fundamento, los aduladores y los murmuradores. Contra todos ellos ha hablado el Señor condenándolos. El que ocultamente habla mal no hace menos daño que la serpiente que muerde sin hacer ruido. Libro del Eclesiástico. Los detractores le son odiosos a Dios. San Pablo a los romanos. Pon a tus orejas una cerca de espinas y no des oídos a la lengua malvada. Eclesiástico. El murmurador y el hombre de 2 lenguas es maldito, porque perturba a muchos que viven en paz. San Pablo. 6 cosas aborrece el Señor y otra más le es detestable: el que siembra discordias con mentiras entre hermanos. Libro de los Proverbios. Y dice el salmista de los aduladores: pueblo mío,
Los que te llaman bienaventurados son los que te engañan. Los que mienten en las conversaciones corrientes, no vayan a creer ustedes que tienen menos culpa. Son en realidad las 3 ranas del Apocalipsis eructadas por el dragón, como lo explica el padre Castellani. Son vocingleras, saltarinas, pantanosas, verborrágicas. Dice Castellani, son los liberales, los marxistas y los modernistas. Son los incapaces del sí e incapaces del no. Y por eso son tibios y por eso están llamados a ser vomitados por Dios. Son los incapaces de dar la vida por la palabra verdadera y por aquellas palabras que ya nadie quiere pronunciar. Todas las formas de mentira nos están prohibidas, ya sea las formas de mentira en un proceso o en la conversación corriente. El Papa San Pío X supo distinguir catequísticamente entre la mentira jocosa, la oficiosa y la culposa, distinción que es válida siempre y cuando se tomen los recaudos del caso. Se entiende por mentira jocosa aquella que podríamos elaborar fugazmente, temporariamente entre nosotros para practicar la eutrapelia o para ejercitar la eutrapelia. Si se pasa del límite, igual también es pecaminosa. La oficiosa es aquella que consiste en omitir temporariamente una verdad necesaria, temporariamente. Pero en cambio la mentira culposa no tiene atenuantes, sino que, como su nombre lo indica, siempre constituye un pecado mortal. La verdad, y solamente la verdad, tiene todos los derechos. El error no tiene ningún derecho. Como sé que esto es irritativo y nadie lo dice, lo voy a repetir de nuevo. Solamente la verdad tiene todos los derechos. El error no tiene ningún derecho. La mentira no tiene ningún derecho. La impostura no tiene ningún derecho. ¿Por qué esta insistencia en guardarse de la mentira? Principalmente, y siguiendo a Santo Tomás, por 4 motivos. Porque el mentiroso se hace hijo del demonio, que es mentiroso desde el principio y padre de la mentira. El mentiroso se hace del linaje del diablo, así como los hijos de Dios, al decir la verdad, son por eso mismo criaturas filiadas a Dios. En segundo lugar, porque la mentira trae la disolución de la sociedad. Si los hombres no proclaman la verdad, la convivencia y la concordia entre ellos se resquebraja. No os engañéis unos a otros, dice San Pablo a los colosenses. En tercer lugar, porque el mentiroso pierde su fama. Al que acostumbra a mentir, no se le cree, aunque diga la verdad. La famosísima fábula del pastor mentiroso. Y en cuarto lugar, porque el mentiroso mata a su alma. La boca mentirosa da muerte al alma, dice el libro de la sabiduría. No se busquen entonces otras explicaciones a la actual crisis nacional y mundial y a la actual crisis argentina. La actual crisis argentina se explica precisamente y en última instancia porque estamos gobernados por un hato de mentirosos, es decir, de hijos del diablo, hijos del padre de la mentira. Y por eso el padre Escurra, cuando explicaba esta perícopa evangélica, recordaba que los judíos se insolentaron contra Jesús y le dijeron: ¿por qué nos tratas así? Nosotros no somos hijos de meretrices, somos hijos de Abraham. Y Cristo le contestó: vosotros no sois hijos de Abraham. El sequitur es sencillo y pueden sacarlo ustedes cómodamente.
Tercera reflexión. Reprobados los sofismas y las mentiras, los sofistas y los mentirosos, hagamos el elogio de la verdad y del hombre veraz. Porque paralelamente a la condena de la mentira, Santo Tomás hace el elogio del hombre veraz, del que sirve a la verdad como trascendental del ser y del que practica la veracidad como virtud conexa a la justicia. El hombre veraz, nos place repetirlo, sostiene con el libro de los Proverbios: mi boca profiere la verdad, pues aborrezco los labios impíos. El hombre veraz es el caballero fiel que retratan los textos del Apocalipsis. Deben saberlo los fieles en general, los sacerdotes, los maestros, los predicadores en particular, debemos saberlo todos. Mentir en las cosas que son de fe es más grave que otras especies de mentiras. ¿De quién os burláis?, se pregunta Isaías. Y nos advierte San Pedro: habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán sectas de perdición. Por eso se necesita servir y practicar la verdad, porque quien se apoya en la mentira se alimenta de viento. Y atención con lo que diré a continuación, que por cierto no es mío como nada de lo que estoy diciendo, pertenece al catecismo. Una verdad necesaria omitida es tan grave o más grave que una mentira emitida. Hablemos entonces primero de la verdad en tanto virtud y después de la verdad en tanto trascendental del ser. La verdad como virtud se llama veracidad y es una virtud conexa a la justicia, agrupada en el rubro de las llamadas virtudes de honestidad. ¿Y qué es la veracidad? Es el amor a la verdad y la voluntad de que se reconozca y se acepte esa verdad. Este amor obliga que quien hable diga lo que es. A esto obliga la virtud de la veracidad, a decir que lo que es y lo que no es, no es. Es decir, a respetar el olvidado principio de identidad. Puede ser difícil, es difícil. Puede causar enojo, puede significar peligros, amenazas, acechanzas, persecuciones, soledades, destierros, muerte. Pero la verdad obliga, es incondicional y tiene supremacía. No cabe decirla si nos trae beneficios o si nos resulta agradable o si tenemos un auditorio complaciente. Hay que decirla siempre y no cambiarla y no abreviarla y no acotarla ni angostarla. Decirla en absoluto, sencillamente. Porque nuestra existencia entera reposa en la verdad. Todo descansa en la validez de la verdad. Veracidad entonces significa, en tanto virtud conexa a la justicia, que la verdad ha de decirse sin más, oportuna e inoportunamente. Pero introduzcamos un matiz. Veracidad significa también que se diga la verdad no solo una vez, sino una y otra vez, incansable, infatigablemente. Y la verdad no solo dice, la verdad también actúa, pues también se puede mentir con acciones, actitudes y gestos. El hombre veraz es veraz no solo con su palabra, sino con sus acciones, sus actitudes y sus gestos. La veracidad
y este es el matiz que deseo introducir, en tanto virtud conexa a la justicia, y como toda virtud necesita y reclama del término medio. ¿Y cuál es el término medio de la virtud de la veracidad? Pues la caridad. Decir la verdad, pero en amor, dice San Pablo en Efesios 4:15. Posiblemente sea el mejor de todos los términos medios que regulen a una virtud. No hay mejor término medio que la caridad. Por eso la verdad no se dice en el espacio vacío, sino en relación a otro que la escucha, que la recibe. Y por eso el que dice la verdad debe saber también qué causa el decir la verdad. De allí que la verdad está ligada a la proximidad, como decíamos esta mañana citando a Agustín. La verdad, en tanto veracidad, reclama la presencia y la patencia de la alteridad. Nosotros hemos de ser responsables de la verdad que decimos. En conclusión, hay dos elementos que han de añadirse a la voluntad de decir la verdad que llamamos veracidad. El primer elemento es la preocupación respecto a quien está oyendo o recibiendo esa verdad. Pero el segundo factor es el valor para decirla cuando decirla conlleva riesgos e incluso riesgos mayores a los que habitualmente estamos acostumbrados a correr. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido y observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y lo que a veces, prudentemente debe ser temporariamente callado. Pero la regla es muy clara. Un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Santo Tomás, Suma Teológica, Secunda, cuestión 109.3. Un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Esto supone rechazar todas las ofensas a la virtud de la veracidad, el perjurio, el juicio temerario, la maledicencia, la calumnia, el deshonor, el falso halago, la vanagloria, la jactancia, la violación de la palabra que tanto preocupaba al padre Petit de Murat. El lema del hombre veraz es que la mayor caridad es la verdad. Por eso hizo bien el Papa Benedicto XVI en recordar la tradicional fórmula Caritas in Veritate: decir, proclamar, testimoniar y obrar la verdad en caridad. Entonces, esto es practicar la virtud de la veracidad. Pero hablemos ahora de la verdad ya no como virtud conexa a la justicia, sino como trascendental del ser. En la cuestión primera de las 29 que componen al De Veritate, Santo Tomás se pregunta ¿qué es la verdad? De la mano de quienes lo precedieron en la sabiduría se responde: verdadero es aquello que es. Verdad de cualquier cosa es la propiedad de su ser. Verdadero es la indivisión del ser y lo que es. La verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento. Preciosa definición, que nos permitirá después entender por qué la poesía, al buscar la belleza como trascendental del ser, es una forma de practicar y de cultivar la verdad
puesto que si la verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento, la verdad del poeta es la adecuación de la inteligencia a la gracia o al decus de la cosa. La verdad es rectitud perceptible por la mente. La verdad es aquello por lo cual se hace patente lo que es. En los tiempos desdichados que corren, tiempos oscuros, ciertamente, atreverse a hacer patente lo que es en todos los ámbitos es un verdadero desafío. Que cada uno salga de aquí, esta noche, estas jornadas, asumiendo este desafío necesario, atreverse a hacer patente lo que es, empezando por el ámbito religioso. Y termina este acápite diciendo Santo Tomás: la verdad es un bien de derecho común, es el alimento de la inteligencia, así como el amor es el alimento del corazón. Es un bien que a todos pertenece. Decir que lo que es un bien universal. La verdad es el bien de la sociedad, es el fundamento de los pactos, de las mutuas relaciones, de las fidelidades recíprocas. Suprimida la verdad, no puede haber paz entre los hombres, porque hay fraudes, recelos, engaños. Y la verdad corona a Santo Tomás, diciéndonos en el De Veritate, es el bien de Dios, el cual es la verdad por esencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que niega la verdad niega a Cristo. Cuarta reflexión. Es necesaria la imitación de la conducta del hombre veraz. Si volvemos la mirada a la Sagrada Escritura, nos encontramos con que la verdad tiene un lugar preponderante en el hombre sabio. ¿Y quién es el hombre sabio? El que tiene temor de Dios. De allí el famoso primer consejo que le da Don Quijote a Sancho cuando va a gobernar la ínsula Barataria. Sancho, has de temerle a Dios, porque en el temerle radica la sabiduría, y siendo sabio no te podrás equivocar en nada. El sabio es el que sabe que estar en la verdad es dar a las cosas la importancia que tienen en la realidad, y lo soberanamente real es Dios. Sabio es el que sabe que estar en la verdad es confesar y proclamar la majestad, la potestad y la dignidad de Dios. Estar en la verdad, que es lo propio del sabio, es conformar la inteligencia a la inteligencia divina y conformar la voluntad al plan de Dios. Sabio es aquel, dirá San Bernardo de Claraval, a quien todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. ¿Qué nos enseña el hombre sabio que presenta las Sagradas Escrituras? En primer lugar, nos enseña que existe un ordenamiento jerárquico. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hay una escala sinfónica, armónica, ascendente. Pero en segundo lugar, lo que nos enseña la Sagrada Escritura es que la actitud del hombre sabio es una actitud adorante. Sin la adoración, la sociedad humana se convierte en un mundo asfixiante. Y esto es exactamente lo que explica la asfixia contemporánea. Y en tercer lugar, lo que nos enseña la conducta del hombre sabio es la obligación de combatir en pro de la verdad. Combatir en todo el sentido de la palabra, combate metafísico y combate físico, combate espiritual y combate material, combate invisible y combate invisible, que se hace espada de doble acero contra los enemigos de la fe. Como combatió Josué, como combatió Gedeón, y como nos pide el Salmo 56, que llevemos adelante el combate. No temeré ya más aunque me ataque un ejército entero. Dios es mi protección en el combate y en Él seguro espero. Te alabaré, Señor, entre las gentes, porque es inmensa tu misericordia y hasta los cielos tu verdad ingente. Llena, Señor, la tierra con tu gloria. Para la mayoría de los mortales, lo más real es el mundo y lo más irreal es Dios. Pero para el sabio existir es estar en relación con Dios. Por eso que todo humanismo ateo es una mutilación del hombre. Ser inteligente es reconocer la soberana realidad de Dios. El insensato es quien dice en su corazón que no hay Dios. Para el insensato el dinero, el placer, la gloria son las cosas más importantes. Para el hombre sabio todo esto es vanidad de vanidades. Solo hay un vicio. Vivir de té beodo, dice Castellani, y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo el resto es vanidad de vanidades. Y esta es la subversión radical del mundo moderno, el odio y el desprecio por la verdad. Este mundo salido de su quicio, que decía Hamlet, este centro de miseria que dirá Peggy. Conclusión, queridos amigos, una sola. El hombre veraz es el guerrero de la verdad, el caballero andante, el caballero cruzado de la verdad. El que repite que débil es el pueblo que acepta su derrota. Débil es el pueblo que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. La historia es una aristocracia. Ella no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes. Ella tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. Lo ha dicho inmejorablemente Amado Nervo: para librarme de lo imprevisto, cuando mi estancia se queda sola, guardo en mis ropas un santo Cristo y una pistola. Si quien me acecha siendo un malvado también es hombre de religión, valdrá el Cristo crucificado
sino el revólver de doble acción. Yo soy un alma que el miedo asedia, mas hay del hombre que me maltrata. Como los frailes de la Edad Media, la propia mano bendice o mata. Y por librarme de lo imprevisto, cuando mi estancia se queda sola, guardo en mis ropas un santo Cristo y una pistola. Quinta reflexión. ¿Por qué la verdad escandaliza? ¿Y quiénes son los que se escandalizan con la verdad? ¿Cuáles son las causas de la lucha contra la verdad? Podríamos enumerar didácticamente, no exhaustivamente, sino didácticamente, 8 causas de este desamor por la verdad y de este escándalo que la verdad produce. La primera es el racionalismo en todas sus variantes: positivismo, cientificismo, cartesianismo. Esa hipertrofia de la visio cognitionis, que dirá Santo Tomás, que termina atrofiando a la visio comprensionis, al conocimiento intuitivo, al conocimiento del intelectus que nos acerca al conocimiento arcangélico. En segundo lugar, la desvalorización de la palabra. La palabra empeñada hoy ya no existe. Dichoso el varón que la conserva y la cumple. El rechazo del testimonio, la desconfianza del testigo. Hoy se prefiere el éxito al testimonio. El recuento de sufragios a la afirmación de que el sufragio universal es la mentira universal. Se prefiere ser los apóstoles de los últimos votos antes de ser los apóstoles de los últimos tiempos. La tercera causa es la sustitución de la objetividad por el punto de vista. La entronización de la subjetividad y sobre todo de la mal llamada sinceridad. Hoy se da más importancia a la sinceridad con que un hombre vive su fe que al valor objetivo y verdadero de esa fe. La sinceridad con que es vivida una causa de ningún modo es argumento a favor de la veracidad de esa causa. Las peores causas han conocido fanáticos sinceros, de cuya sinceridad precisamente nada nos permite dudar. Porque el fanatismo, dice Santo Tomás, es la pasión desordenada al servicio de una idea irracional. Se concede más importancia a la sinceridad del sentimiento religioso que al contenido de la fe. No importa ser budista, musulmán, mormón, judío, masón, lo que fuere. Todo es válido mientras se manifieste sinceramente. Esto es sencillamente aborrecible. Y tanto más aborrecible cuando se está enseñando desde la cátedra de Pedro. La cuarta causa es la sustitución del criterio de verdad por el de eficacia. Importan más los resultados que los principios. Hemos sido acusados y somos acusados de principistas. La gente prefiere ser resultadista. Esto es consecuencia de la herejía de la acción que denunciaba el Papa Pío XII, de ese activismo que consiste en estar presente en la fiesta del hombre antes que en la fiesta de Dios. La quinta causa es el falso concepto de libertad. El falso concepto de libertad hoy predominante. La libertad, dice Aristóteles, es la preferencia reflexiva de lo mejor.
Pero nadie puede elegir reflexivamente lo mejor si no conoce el orden natural y el orden sobrenatural. Y nadie puede preferir fuera de la preferencia reflexiva. No se puede preferir instintiva, impulsiva o fanáticamente. Para que exista verdaderamente un acto libre, la preferencia debe ser reflexiva y no de cualquier categoría o de cualquier cosa, sino del orden natural y del orden sobrenatural. Por eso, la libertad para ser verdadera necesita estar crucificada. La única libertad verdadera es la que brota de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero esto de que la verdad nos hará libres, lo dijo un crucificado por los judíos. El único holocausto de la historia universal lo tuvo a Jesucristo como víctima y a los judíos como victimarios. Los anarcos libertarios de nuestros días subvierten deliberadamente la ecuación y le rinde pleitesía a la sinagoga en vez de adorar a nuestro Señor Jesucristo. La sexta causa de este escándalo que produce la verdad es la separación intencional entre la fe y la razón. La separación intencional entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo inmanente y lo trascendente. Lo propio de la inteligencia es distinguir. La distinción supone discriminación, es decir, diferenciar, jerarquizar, seleccionar. Vivimos en un mundo al revés, diría Chesterton, en el cual se cree que la ciencia es el dominio de la precisión y que la vida del espíritu es una vida imprecisa. Es exactamente al revés. También lo dice Chesterton con palabras que hemos citado muchas veces. Loco es el que ha perdido todo menos la razón. La séptima causa de este escándalo de la verdad son las enfermedades de la inteligencia. Son muchas las enfermedades de la inteligencia. La falta de juicio, la demonización. Ya lo dijo aquí el padre Carlos Spahn, el demonio es el gran ilusionista. Nos empuja a dar importancia a lo que no tiene importancia. Reviste de un brillo mentiroso lo que no tiene consistencia. Nos aparta de lo que es real y nos hace vivir en un mundo de falsía. Y es otra enfermedad de la inteligencia, la curiosidad, es decir, la búsqueda siempre insatisfecha, desproporcionada e indebida del espíritu que se conforma con apariencias y con superficialidades. Rechacen los conocimientos baladíes, rechacen las consultas a Wikipedia, vuelvan a las fuentes. Son muy pocas las cosas esenciales que el hombre tiene que saber y no están en Internet. Y es una enfermedad de la inteligencia, el reemplazo de lo verdadero por lo interesante. Es otro logro malsano de los medios masivos de comunicación. En la Fides et Ratio, Juan Pablo II parece haber enunciado estas enfermedades de la inteligencia que estamos mencionando. Habla el Papa del eclecticismo, del modernismo, del cientificismo, del pragmatismo y agrega un concepto de democracia que no contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por lo tanto inmutables.
la admisibilidad o no de un determinado comportamiento se decide por el voto de la mayoría. Por eso hemos dicho y seguimos diciendo y sostendremos hasta el final que la democracia es intrínsecamente perversa, tiene una perversión ingénita e inherente y que consiste en la rebelión de la cantidad por sobre la calidad. Esto conduce al relativismo y el relativismo al nihilismo. A su vez, en la Veritatis Splendor se hace el elogio de la diaconía de la verdad, esto es, del servicio a la verdad, de la concordia entre la fe y la razón y de los obstáculos que la verdad tiene que sortear. Y casi como una síntesis bien lograda se dice: un pluralismo indiferenciado prevalece en nuestros días, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Esto escandaliza y no la verdad. Esto es hoy el real escándalo que está dando la jerarquía religiosa. Este sincretismo, este irenismo, esta conjunción de los opuestos que en cualquier otra época hubiera sido condenada y lapidada. No podemos conformarnos con las dudas. La vida no es el turismo de la duda. No podemos conformarnos con reducirlo todo a doxa o a opinión o con verdades parciales y provisorias. Hay que testimoniar la verdad divina y católica, atreviéndose a decir que la verdad no es el resultado de ningún consenso, sino de la adecuación del intelecto a la realidad objetiva de las cosas. Por eso, lo reitero, la gran enfermedad de la inteligencia es el falso ecumenismo. Esta afirmación verdaderamente de inspiración demoníaca de que todas las religiones son iguales. Otro de los atentados que significa este falso ecumenismo es falsificar el mandato de Cristo. Cristo quiso la unidad para su iglesia. La división es una victoria del pecado. Pero tenemos el deber de humillarnos ante la verdad y no de humillar a la verdad y de humillar a la iglesia. En la parábola de los talentos, y cada vez que la cito debo recordar que está en Lucas 19, 11, 27, porque la gente me la atribuye, Jesucristo dice: y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quisieran que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos en mi presencia. No dice el Señor que debemos ser tolerantes, admitir sus criterios o adoptar su forma mentis. No dice el Señor que hay que visitar la tumba de Teodoro Ger, inclinarse ante los deicidas, besar el Corán o lavar los pies de los maometanos. El Señor lo que quiere decir es tajantemente claro: es necesario que Él reine hasta poner a todos bajo sus pies. De allí la gran verdad que recordaba Kierkegaard: no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo, no se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, se debe vigilar para que siga siendo lo que era: escándalo para los judíos, locura para los griegos, y no, continúa el danés, una tontería cualquiera, de la que ni los judíos ni los griegos se escandalizan, sino que se ríen de ella por el hecho de que ya nadie la defiende. No debemos tener miedo de escandalizar con la verdad. En este año 2024 se cumplieron, lamentablemente inadvertidos,
90 años del asesinato de la Cebrón Guzmán, bien tenido por el primer camarada católico nacionalista caído en combate. Murió por defender el Congreso Eucarístico, murió por defender la Sagrada Forma y murió por defender del vilipendio a 2 miembros del ejército argentino que estaban siendo castigados brutal y cobardemente por una turba marxista. Duele ver en la patria esta orfandad de arquetipos. Si fuera como ayer, cada emparrado, un arsenal de puños y de ruegos, cada solana un polvorín de fuegos, causando bajas al corsario osado. Si esquinaran el monje y el soldado al amparo de vientos tempraneros, emboscando trabucos bucaneros con el dolor de lanza en el costado. Si fueran promesantes los varones, de rodillas al pie de presbiterios, encendiendo rosarios y cañones, y las mujeres sangres y cauterios. Ay, patria, que hoy te crujen los hondones, tendrías el honor de los imperios. Sexta reflexión: ¿qué podemos hacer para dar testimonio de la verdad? Reconocer que hay una verdad que no viene de mí, que se me impone, no como una coacción exterior, sino como un bien que exige de mí una reverencia y un homenaje. Reconocer lo que es, someterse a lo real, decirle sí a Dios, aceptar esta dicha es ya dar gracias. No vivir complaciéndose en sí, superar las ideologías, decir la verdad en política, que la democracia es la corrupción de la república, decir la verdad en economía, que la usura internacional manejada por un puñado de judíos y masones y de cristianos renegados nos está atenazando el cuerpo y el alma de la patria. Decir la verdad en moral, que el hedonismo es asfixiante y vergonzoso. Decir la verdad en educación, que los llamados pedagogos modernos son una verdadera estafa para el alma. Decir la verdad en religión, que la fe católica, apostólica, romana es la única verdadera. Decir la verdad en todos los ámbitos. Ante Poncio Pilato, el escéptico, el neutro, el tibio, el sofista, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. A imitación de Cristo, el cristiano debe estar dispuesto a la crucifixión espiritual o física, a ambas, al derramamiento de la propia sangre por amor a la verdad y en su custodia. A esto llamamos propiamente martirio. A Dios, dice Pemán, a Dios yo no le pido favores ni senda llana entre flores, le pido persecución y al mismo tiempo perdón para mis persecutores. Y bien, la Iglesia, entre tantos mártires que festeja y celebra, entre tantos santos que festeja y celebra, nos trae un ejemplo hermosamente desconocido, el de San Justo, hermoso ejemplo de amor puro a la verdad, de candorosa y plena adhesión a ella. San Justo y su hermano pastor padecieron persecución y crudelísima tortura durante la época de Diocleciano. Eran apenas 2 niñitos entre 7 y 9 años, según dicen las crónicas,
pero alentados por el ejemplo de sus mayores, vean la importancia. Un día al salir de la escuela arrojaron sus cartillas y se presentaron ante el procónsul Daciano a confesarse discípulos de Cristo. El procónsul los mandó degollar. Santo, justo y pastor, benditos sean, no creían en la sana laicidad. Epilogando la obra Varones Ilustres de San Isidoro, San Ildefonso de Toledo cuenta el diálogo final entre estos dos hermanitos santos. No tengas miedo, le dijo justo a Pastor. Recibe tranquilo el golpe de la espada, que aquel Dios que se ha dignado llamarnos a una gracia tan grande nos dará fuerzas proporcionadas a los dolores que nos esperan. Y Pastor le contesta: dices bien, hermano mío, con gusto te haré compañía en el martirio para alcanzar contigo la gloria de este combate. En esta época de manipulación deshonrosa e indecente de la infancia, de precocidades perversamente estimuladas desde los medios masivos, de pederastías múltiples y horrorosas, de chiquitillos imbéciles y grandulones corruptores que mercan con ellos, volvamos al ejemplo de los santos Justo y Pastor. En la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares se conserva y se expone a la veneración una piedra que en uno de sus lados tiene una cavidad, una concavidad. La piedad popular sostiene que esa concavidad en la piedra se produjo cuando los niños apoyaron sus rodillitas para ser degollados. Al arrodillarse sobre la piedra para ser decapitados, se habría impreso sobre ella la rodilla de los pequeños mártires. Yo veo en esto todo un símbolo. Rodilla en tierra es el mejor gesto para defender la verdad. Rodilla en tierra es el mejor gesto del defensor de la verdad. Rodilla en tierra para adorar a Dios, para recibir la Eucaristía. Rodilla en tierra para mejor cargar el fusil y hacer fuego contra los enemigos de la verdad, y que se pueda decir de nosotros lo que canta la zambita de la artillera. Somos los artilleros que a la par del cañón echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Queridos amigos, hemos de convertirnos en centinelas de la verdad. Centinelas como aquel que retrató Vidal Molina. Centinela del sur, centauro herido, sueñas bajo tu pampa una pradera que verdece en tu sangre torrentera y en tus huesos semillas sin olvido. Contigo y en tu gloria se ha perdido el tiempo ecuestre de la ley guerrera, pero es cada galope campo afuera. Tu moarra es la reja de un arado y el astil de tu lanza está clavado en la patria memoria como un grito, porque robaste en una atropellada a tu tacuara para siempre astada, la banderola azul del infinito. Centinela del sur, combate por la verdad hasta la muerte, y el Señor guerreará contigo. Centinela del sur, combate por la verdad hasta que la muerte nos separe de la lucha para unirnos en el cielo eternamente. Centinela del sur, viva Cristo Rey.